Buenas tardes. Hoy les vamos a presentar el ambiente sustentable mecatrónico modelo 001. Este trabajo culminaría la asignatura de taller de investigación 1 y es conocido como el anteproyecto de investigación. Dicho equipo, que está integrado por Rivera Peña, Javier Ernesto, Izaguirre Mendívil, César Humberto, Zavala Zárate, Luis Ángel y por último su servidor, Rodríguez Morales Diego Alejandro. Siguiente, por favor. Muy bien. Actualmente en el mundo moderno nosotros tenemos una constante necesidad de implementar un sistema que sea capaz de automatizar, pero que al mismo tiempo pueda controlar un trabajo o aplicación. En este caso, si nosotros somos más específicos, es en la agricultura, medio al cual nosotros estamos implementando este proyecto que sea capaz de diseñar y realizar estas funciones apropiadamente, pero que tenga dos características esenciales, siendo la primera que sea relativamente económico o barato en el mercado, y la segunda que ofrezca un tipo de originalidad o idea principal del proyecto que justifique su razón de ser y que además sea innovadora y vanguardista para el público en general. Siguiente, por favor. Enunciado del problema. Primero debemos analizar qué es aquello que nos proporciona un modelo de estos en base a las experiencias y definiciones de investigación y aplicados en el tema. Dentro de los invernaderos, los trabajadores son completamente responsables de las plantas. Por el hecho de poder controlar todas las variables del ambiente significa que cualquier problema presentado hace responsable al hombre inmediatamente. Los gastos de operación de un invernadero son mayores que en campo abierto, lo cual es algo lógico, porque se tienen gastos muchos mayores, por el hecho de brindar al cultivo las condiciones idóneas para su desarrollo. Uno de los objetivos de los invernaderos es mantener a las plantas en las condiciones óptimas para su desarrollo. Esto implica, por ende, que los patógenos disfrutarán de las mismas ventajas. Siguiente, por favor. Ahora, en orden de apreciar las diferencias entre modelos similares en el mercado, en motivo de elevar las características de nuestro modelo, podemos analizar de diferentes fuentes los distintos modelos que se emplean por sentido de apreciación y similaridad de los mismos. Primer trabajo reconocido. Cotiza accesorios, riesgo automatizado, calefacción, PLC, sensores y software especializado. Como podemos apreciar en la imagen inferior, se realizan cotizaciones con riego automatizado, tanto calefacción como software especializado. Esto podemos dividirlo y analizarlo por varias partes en la que encontramos cómo es que esta empresa tiene que adaptarse a una situación en específico, que es justo tal como nosotros realizamos un método de evolución y ajustabilidad de escalas son accesibles para las personas. El PLC es un punto a destacar, pero es negativo. Cuando hablamos de términos monetarios, el trato de los autómatas programables es un desastre para requerimientos que podrían ser automatizados con incluso un microcontrolador, perdón. Un autómata en casos no industriales en términos monetarios podría equivaler a una pérdida de más de 3,000 pesos mexicanos. Y refiriéndolo a las necesidades del cliente y tomando en cuenta lo que serían los demás atributos. Explorando un poco más en el portal nos encontramos con una segunda nota. Rehabilita tu invernadero. Precio por metro cuadrado. Accesible. Dale una segunda oportunidad. Es considerada de importancia, ya que revelan el método de su cobro por este proyecto que se adapta, es decir, que se obtiene a través de la superficie del área planeada, cosa que es un atributo que tomamos en cuenta, porque nos dictamina la fuente principal, que lo que serían los ingresos es un porcentaje ponderable, pero no significativo. En tercera y última instancia, debido a que las demás partes de la información son irrelevantes, nos encontramos con esto. Con la agricultura protegida obtendrás mejores resultados. Contribuye a las razones y puntos mostrados al inicio del problema, en los cuales se puede apreciar cómo es que los cambios automatizados traen consigo la máxima eficiencia en la vegetación y otros factores bióticos, mediante la detección de diferentes variables para actuar en este preciso momento. Esta empresa nos deja en claro que tiene muy buenas ideas, excelente paginación de la información
pero en varias partes la información se vuelve redundante, contiene múltiple información estructural, en lo cual no se basa esta investigación e irónicamente tiene más desarrollada la parte de construcción y no del sistema. Se agradece ampliamente los trabajos y logros y esfuerzos a la compañía Alnatura. Siguiente, por favor. Segundo trabajo reconocido. H2 Hybrid. Un sistema que produce con éxito en Groenlandia, Vertical Farming, Dubái, España, Francia y Malí, África. Este trabajo está mejorado increíblemente por mucho más que el primer trabajo, aunque por razones obvias es posible apreciar esa brecha nacional con la internacional, específicamente por la diferencia que se tiene por tecnología o recursos de lo que es un país en Latinoamérica, con uno que a pesar de compartir las bases del mismo lenguaje, tiene mayor accesibilidad y posibilidades a ser implementado en muchas partes en Europa. Claro, esto va encadenado por múltiples razones, no solo económicas, sino también políticas y sociales, que tienen jurisdicción en su toma de decisiones y en lo que se basa la mejora continua, aunque no justifica tampoco el desarrollo de la extraña paginación web del primer trabajo. La diferencia entre estos dos diferentes proyectos transnacionales junto a su propia exportación está muy bien delimitada aquí, siendo algo lamentable que ciertos proyectos se estanquen en las barreras nacionales, como el caso de la metodología anterior y la caída de la empresa mochitense Luxelare, que rompía con el estereotipo de páginas con poco estilo o normas empresariales, por lo que dificultó todo fue justo eso, las características sociales y políticas que aún seguimos viviendo, estatalmente hablando al menos. Bueno, dejando de lado esta comparación y valorando ambas empresas por igual, procedemos con la evaluación de este proyecto conocido como Hydroponics, que a pesar de tener mayor afinidad al tema que el anterior proyecto, parece el nombre de un proyecto de bachillerato, algo que posiblemente el cliente escriba mal 2 o 3 veces la primera vez. Retomando el primer punto, la paginación es excelente y toma apartados visuales que a pesar de estar en Google Imágenes, a la primera son de una calidad excelente, con botones y textos quizá algo pequeños y no muy visibles, pero sí pasan por lo que sería una excelente técnica de venta, atrayendo mayor clientela y lectores, punto el cual tomamos en cuenta para ofrecer mejores apartados visuales para el cliente ante cualquier medio tecnológico. Ahora en la información de su proyecto, encontramos que ellos se enfocan más en la parte interna del invernadero, tal como nosotros, aunque lo suyo también se desempeña en tuberías, no deja el lado de aspecto tecnológico. Tercer trabajo reconocido. ULMA. Solución integral de principio a fin orientado a cualquier país, clima o cultivo. Finalmente, nos hemos encontrado con una empresa que destila propaganda por todo el navegador. Esta está por lo que puede apreciarse, se encamina más en agricultura en general y en un caso específico a los invernaderos como un apartado especial. Esta paginación es diferente a las anteriores, ya que no está cargada de información o imágenes y hasta tiene referencias de reclutamiento para trabajar. Pero veamos qué es lo que nos ofrecen exactamente. Optimización del espacio. Invernaderos diseñados para optimizar el aprovechamiento del espacio interior. ¿Cómo es posible apreciar? Se enfoca más en la optimización del espacio, algo que es irrelevante para este proyecto. Sin embargo, tienen una muy buena visión de una construcción de cero. Pantallas ayuda a controlar la cantidad de luz, humedad y temperatura, reduciendo el coste energético.
calefacción del aire, para casos en los que no existe una demanda de calefacción importante de forma continuada, calefacción de agua, sistema basado en hacer circular agua caliente mediante una red de tuberías. También cuenta con extractor, elemento para renovar el aire del invernadero, expulsando el aire caliente del interior. Fog System, sistema de nebulización destinado a incrementar la humedad y refrigeración. Doble cámara, la creación de cámara de aire entre capas de plástico permite un ahorro de energía y control de temperatura. Y por último, con un control climático de amplia gama de controladores climáticos para la gestión automatizada del invernadero. Bien, pues estos elementos son importantes y ellos los muestran sin duda alguna. Algo que principalmente falla en los proyectos anteriores. No muestran componentes ni métodos que en antítesis esta empresa tiene múltiples. O sea, son puntos a favor de las cuales sirven de inspiración y motivación para el proyecto en general. De aquí se puede resaltar la doble cámara, el sistema de niebla y el método de calefacción y enfriamiento, que podrán aumentar la eficiencia en dicho sistema que se focalice esta documentación. Es muy impresionante cómo existe una empresa que llega a resaltar profesionalismo frente a varios tecnicismos y ambigüedades que solo traen consigo desconfianza y pérdida. Siguiente, por favor. Propuesta de solución. Bien, un sistema automatizado que pueda desempeñar trabajos de invernadero centrado en áreas de innovación energética y económica para propiciar un sistema rentable y bastante comercial. Aspectos que, a diferencia de los anteriores sistemas comentados, carecen de este tipo de flexibilidad y en cierta forma una decadencia a causa de sistemas repetitivos y compromisos de mantener. Siguiente. Ok. 3.3 Formulación del problema. En nuestra tesis planteamos lo que fueron 16 puntos para la formulación del problema. Punto número 1. ¿Podrá resistir las impedancias climatológicas y de humedad constante? Punto número 2. ¿Cuáles serán los principales componentes del mismo? Número 3. ¿Cómo se consolidará la fuente de calor principal? Número 4. ¿Cómo se generará la fuente de energía principal? Número 5. ¿Cuánta corriente puede manejarse de manera general? Número 6. ¿Cómo serán los diagramas costo-adaptación? Número 7. ¿De cuánto sería la velocidad en el procesador? Número 8. ¿Qué detalles de seguridad y activación son referidos? Número 9. ¿Cuál sería la principal diferencia entre otros modelos? Número 10. ¿Cuál sería algo a realizar o ver para la realización correcta del mismo? Número 11. ¿Cuál sería la definición completa del proyecto? Número 12. ¿Cómo debe trazarse dicha comunicación principal? Número 13. ¿Cuál sería el mínimo espacio para resistir espacios acuáticos? Número 14. ¿Cómo se obtendrían los flujos premeditados de agua caliente? Número 15. ¿Cuáles serían las marcas favoritas en el apartado eléctrico nominal? Y por último, punto número 16. ¿Qué lenguajes de programación se emplearían? Entrando a objetivos. Objetivo general. Diseñar un sistema automatizado que sea capaz de solventar las necesidades básicas de un sistema del tipo invernadero eficientemente. Siguiente, por favor. Muy bien.
Ahora nos encontramos con lo que vendrían siendo los objetivos específicos, básicamente que dan una respuesta a aquellas formulaciones que se habían realizado al proyecto. Tal como comentaba nuestro compañero Zavala, la primera pregunta básicamente que consistía en si este proyecto podría resistir las impedancias climatológicas. Bueno, aquí tenemos la respuesta que vendría siendo de que este puede resistir impedancias completamente no favorables a los procesos de enfriamiento, humedad extrema y calor ponderable. Esto es básicamente debido a que el proyecto se somete ampliamente a lo que vendría siendo un conjunto de actividades o más bien situaciones que comprometen su estructura. Sin embargo, la metodología que se verá más adelante, complementa lo que vendría siendo la propia estructuración del mismo proyecto, de modo que está salvaguardado y está muy bien dictaminado por las reglas de su construcción que favorecen a resistir estas condiciones. Después, en la pregunta número 2 se ve cuáles serán los principales componentes del mismo. Y bueno, aquí básicamente se habla de la recopilación de todos los sensores del tipo Adafruit. Estos tipos de sensores son muy eficientes altamente en el mercado, además de que son los más comercialmente vendibles, son los más empleados al momento de hacer proyectos de este tipo, debido a que son sencillos de conseguir actualmente y además de todo, tienen muy buena calidad al momento de realizar mediciones. En tercero, encontramos cómo se consolidará la fuente de calor principal, y aquí la tenemos que a través de las resistencias, puesto que nosotros empleamos las resistencias tal como se utiliza actualmente en muchos procesos de calentamiento de agua para poder someter a la resistencia eléctrica lo que vendría siendo un cuerpo o en este caso una resistencia y poder generar calor con, claro, todas las medidas de seguridad implementadas en los sistemas de agua. En la cuarta pregunta tenemos cómo se generaría la fuente de energía principal. Y bueno, ante esto nosotros tenemos una respuesta que es bastante sencilla, puesto que la fuente principal consistiría de una batería de 24 voltios a 10 amperes, lo cual sería suficiente capacidad como incluso para poder activar equipos de alta potencia. Pero sin embargo, también nosotros tenemos una parte secundaria con lo que vienen siendo paneles solares y una fuente complementaria de 5 voltios a 1.5 amperes. Todo esto viene complementado de la mano en un mismo modelo, de modo que esto puede proporcionarle al proyecto un apoyo o una fiabilidad en caso de que exista un momento en el cual no pueda, más bien que dependa mucho de la energía y llegue a agotarla, de modo que pueda emplear uno de estos modelos, un modelo secundario de energía, para poder funcionar independientemente y de esta manera pues garantizar mayor tiempo de vida al proyecto. Después nos encontramos básicamente una pregunta muy de la mano que vendría siendo las 5, ¿cuánta corriente podría manejarse de manera general? Y bueno, aquí también encontramos que básicamente serían los 10 amperes limitantes que nosotros empleamos en la batería principal del proyecto, que esto vendría siendo incluso lo nominal en las fuentes de corriente alternas comunes o nominales domésticas, debido a que el cable de este tipo tiende a ser grueso, pero tiene la ventaja de que es muy seguro y resiste, también complementando lo que vendría siendo la primera pregunta, lo que vendría siendo una resistencia al calor efectiva y eficiente ante muchas otras condiciones climatológicas. En la pregunta 6 nos tiene cómo serían los diagramas de costo-adaptación. Bueno, este proceso un poco más metodológico tiende a maximizar las necesidades del usuario y lo posible las limitantes de los procesadores. Básicamente lo que hace es comprobar y verificar entre las distintas capacidades que nosotros tenemos para poder realizar un proyecto y en base a esto poder sacar conclusiones para saber lo que el cliente o el consumidor busca y para lo que se le adapte su condición económica actual. Después tenemos en séptima pregunta, ¿de cuánto sería la velocidad en el procesador? Esta es una pregunta bastante sencilla de poder explicar debido a que también se relaciona ampliamente con los componentes del mismo y con otras preguntas anteriores, puesto que para esto nosotros tendríamos que desbloquear las banderas del microcontrolador. Los procesadores por defecto vienen en un estado de memoria que es bajo o que es latente para poder funcionar con cierta eficiencia. Pero si nosotros utilizáramos un cierto código para poder desbloquear el procesador, que de hecho es un proceso muy poco conocido actualmente en el mundo de los aficionados en lo que sería la mecatrónica, podríamos consolidar aplicaciones de muy alto rendimiento, hasta incluso seguridad por cámara, debido a que el chip principal del proyecto o el ideal de lo que sería el mismo, lo que es la SP32 que se verá más adelante en el marco teórico, consiste con una velocidad hasta inclusive los 90 MHz. Esa es básicamente la suficiente potencia para poder ejecutar lo que yo les comentaba,
que es una de las aplicaciones que más consumen memoria actualmente en el mundo de la robótica, lo que viene siendo la ejecución de cámaras. Sin embargo, la SP32 o la placa principal del proyecto también puede subdividirse en dos núcleos o en dos partes, de modo que tendríamos un doble computador, básicamente, en lugar de uno, en un sistema que sea altamente barato y súper rendidor en lo que refiere a un espacio, debido a que sus medidas son muy pocas en comparación con otros procesadores, llegando a ser un poco más pequeño que 8 centímetros por 5 centímetros, más o menos. Muy bien, de modo que llegamos a la octava pregunta. ¿Qué detalles de seguridad y activación son referidos? Y aquí se nos menciona que debemos implementar elementos de seguridad y sensores altamente calibrados. Una de las partes principales de este proyecto es poder ofrecer algo que sea eficiente y original para lo que sería el consumidor. De modo que nosotros cuidamos muy bien lo que vendrían siendo aquellos picos de voltaje o aquellos sensores más bien que requieran una gran calibración para que no se llegue a una emergencia. De modo que si un sensor está calibrado a 100 puntos de monóxido de carbono, ¿qué pasaría si este se descalibra? ¿O qué pasaría exactamente si este no está muy bien en su punto establecido, acorde a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud o alguna otra institución desempeñada en medicina? Pues esto incluiría un factor de riesgo para el consumidor, algo que nosotros estamos totalmente en contra y que de hecho nos comprometemos a asegurar lo que vendría siendo el máximo uso de los sensores, tal como su calibración y lo que sería su experimentación anteriormente constante para poder determinar que estos funcionan, como una parte de agradecimiento del proyecto o más bien como complementaria. Muy bien, de modo que la novena vendría siendo: ¿cuál sería la principal diferencia entre otros modelos? Y esto se relaciona mucho a lo que comentaba nuestro compañero Izaguirre. Y aquí tenemos la respuesta, que básicamente sería diseñar un sistema original que demuestre una eficiencia superior al de otros prototipos similares que sean comerciales. De modo que estaríamos nosotros explotando y refutando todas estas características, tal como lo mencionado por Zavala y por Rivera, básicamente realizando una introspección de cada proyecto para poder sacar lo mejor de cada uno de ellos y en base a eso nosotros poder diseñar lo que sería nuestro propio prototipo. Después pasamos a lo que vendría siendo la décima. ¿Cuál sería algo a realizar o ver para la realización correcta del mismo? Esta está más enfocada en la propia razón de ser del proyecto. Y esto pues es para poder llevar a cabo un registro de los niveles a realizar. ¿Pero a qué se refiere esto? Pues básicamente que nosotros llevemos una complementación o un escrito, básicamente de que todos los procesos se están llevando de acuerdo a una metodología. Esto sencillamente puede clasificarse o analizarse con lo que vendría siendo el cronograma de actividades que se encuentra al final, que posteriormente va a ser explicado. Y ahora, para lo que sería la onceava pregunta, ¿cuál sería la definición completa del proyecto? Algo para poder remediar los anteriores golpes que se pudieron haber dado a través de las múltiples cosas que nosotros estamos implementando. Y aquí tenemos una respuesta muy sencilla, lo que vendría siendo básicamente la solución absoluta del mismo, su propia complementación, básicamente un sistema capaz de poder diseñar un sistema original, totalmente eficiente y que sea relativamente barato. La doceava básicamente es cómo debe trazarse dicha comunidad principal y aquí tenemos la respuesta, que consiste en activar el serial, las conexiones Bluetooth y el puerto inalámbrico de Wi-Fi. Esto es básicamente debido a que el puerto principal de la placa, la SP32, puede activar múltiples señales, de modo que nosotros estamos realizando una innovación eficiente al poder sustituir muchos sensores, aproximadamente lo que sería una placa de más o menos 15 centímetros por 15 centímetros, en lo que sería 8 centímetros por 5 centímetros. Además de que ese caso es meramente hipotético, debido a que en estos casos de los proyectos se emplean los autómatas programables, básicamente a aquellos dispositivos que, además de ser pesados, tienen que ser correctamente instalados y esto abarcaría mucha ubicación, mucho espacio para poder estorbar y pues no sería tan flexible económicamente hablando, tal como se mencionó anteriormente. Después pasamos a la treceava de cuál sería el mínimo espacio para resistir espacios acuáticos. Y bueno, aquí nos encontramos una curiosidad, que es posible resistir 1 metro cúbico de agua, básicamente por lo establecido debido a la compañía, que puede soportar determinada presión de fluidos para poder funcionar adecuadamente. Sin embargo, también se ha demostrado de que todos los componentes electrónicos pueden soportar una increíble cantidad o presión de agua sin llegar a mayores.
Claro que estas pruebas o demostraciones se han hecho en un líquido acuático sin nivel electrolítico, sin ningún elemento que pueda proporcionar carga al conductor. Esto básicamente nos indica que toda el agua con el cual nosotros deberíamos trabajar, o básicamente debería estar compuesta en el contenedor, debería estar estéril, debería ser puramente agua y una mínima cantidad de sodio para no ocasionar problemas en lo que vendría siendo el circuito. Entonces, eso supone una ayuda y pues realmente lo que nosotros queremos hacer con esto es que simplemente fluya agua destilada y no utilizarla como agua de drenaje o agua de desagüe, que en lo cual implicaría un problema masivo para el proyecto por esta razón. De modo que ahora pasamos a lo que vendría siendo cómo se obtendrían los flujos premeditados del agua caliente. Bueno, aquí ya pasamos a otra parte que sería proporcionar bombas de alta eficiencia para permitir el paso de agua a altas temperaturas en ponderable velocidad. Se ha demostrado que cualquier motor es capaz de realizar este tipo de operaciones debido a que la temperatura suficiente para poder traspasar esos sería inclusive mucho mayor que provocar cualquier tipo de vulnerabilidad en el propio sistema de agua y en lo que respecta a las plantas por su propia seguridad. Después tenemos cuáles serían las marcas favoritas en el apartado eléctrico nominal. Y aquí se vuelve a repetir que vendría siendo Adafruit de preferencia debido a que existe un apartado eléctrico muy específico que este tipo de compañía maneja, que es altamente eficiente para poder ser maniobrada y tal como se comenta en retrospectiva con el anterior punto, pues es muy sencilla de conseguir. Y finalmente, pues, ¿cuáles lenguajes de programación o qué lenguajes de programación se emplearían? Y pues aquí tenemos los típicos que vendrían siendo C++, que ya ha sido de hecho empleado a nivel universitario en lo que vendría siendo el semestre segundo, Python, HTML y los comandos case o AT. Básicamente cada uno desempeña una función determinada en este proyecto. C++ vendría siendo el cuerpo principal, mientras que Python vendría siendo un apartado específico para poder soportar lo que vendrían siendo especificaciones complejas del proyecto. HTML está encaminado a lo que vendría siendo el diseño de un servidor web sencillo para el usuario, de modo que este no consumiría mucho espacio en la memoria para poder desempeñar aplicaciones sencillas en caso de que no se requiera con un teléfono o un otro dispositivo que pueda ser de contacto para lo que sería el dispositivo central. Y por último tenemos los comandos haze o comandos CT-AT. Estos vendrían siendo sencillos o más bien fundamentales para poder implementar lo que vendrían siendo ciertos módulos de Bluetooth para poder atribuir a un dispositivo con características del mismo y a su vez pues proporcionarles ciertos modos de operación, tanto sea como el esclavo como el operador, básicamente para poder funcionar como un dispositivo Bluetooth que pueda ser capaz de mandar datos o simplemente ser controlado a través de los mismos, o en ciertos casos ser incluso una combinación de ambos. Una mezcla en la cual se mete este proyecto ampliamente. Siguiente, por favor. Bien, justificación y delimitación. Justificación. Tomando en cuenta todas las características y conflictos apreciados de las empresas a consideración, podemos notar que existe cierto patrón de sesgo o miedo ante estas tecnologías por la gran pérdida monetaria y los mismos costos de mantenimiento de otros sistemas de este tipo. Así como una vez nos encontramos al borde de la destrucción, en un tiempo donde ya no es posible depender solo de las alteraciones humanas o de la naturaleza. Han ocurrido sequías de alta duración junto con enfermedades capaces de destruir sitios de trabajo por una simple mala higiene. Desde que el COVID-19 dio lugar a este mundo, le demostró a la humanidad que es vulnerable, no por potencia de daño del virus, sino por la propia locura, falta de concientización humana que da lugar al alto grado de irresponsabilidad que puede darse en una empresa y su mismo cierre o desaparición completa. Esto sumado con otras variables implica que la mano del hombre debe ser reemplazada en esos tiempos y aún más la intervención de mantenimiento podría quedar totalmente independiente como
Como bien es sabido, las exigencias y el crecimiento del inminente cambio climático extremo, a como se ha apreciado en los últimos tiempos, da lugar a la muerte de seres vivos que aún con, con el máximo cuidado corremos el riesgo. Esta idea parte para poder servir a cualquier persona que esté interesada en montar su propio invernadero, sea cual sea la razón, pero solo para preservar la vida vegetal, tanto pues corre peligro. Siguiente, por favor. Ok, delimitación. Debido a la gran cantidad de sistemas que se relacionan a este tipo de... que se relacionan a este tipo, perdón, estamos delimitados a explotar las capacidades en lo que refiere a eficiencia y gamas de sensores como de dispositivos dentro de los márgenes posibles de cada entidad. Es por ello que la diferencia en este proyecto de los demás, analizando a lo largo de esta documentación, es que se focaliza en cualquier contenedor basado en estrictas reglas que desempeñan el comportamiento y características del mismo para poder funcionar como un sistema adaptable al usuario y que de esa forma se mantenga a raya con las necesidades cubiertas, sin tomar en cuenta los entornos y comportamientos alrededor del sistema. Es por ello que este aplica ante las necesidades del cliente para entornos no calculados, y eso consigo una potencial explotación del proyecto. Sin embargo, recalcando de nueva instancia una delimitación adicional en base a la idea principal, son los límites de los procesos ya expandidos a nivel computacional, estructural y eléctrico de cada entidad empleada en este sistema. Muy bien, ahora tenemos lo que vendría siendo el marco teórico. A partir de este paso, nosotros decidimos implementar lo que sería la problemática principal para poder explicarla más detalladamente con un aspecto metodológico sólido. Y acá al inicio, nos encontramos básicamente con una exhaustiva evaluación o investigación de todos los casos que nosotros hemos encontrado en los que la problemática sería la de recabar un beneficio de los costos que sea eficiente para estos entornos y a su vez proporcione la suficiente calidad como flexibilidad para pues automatizar estos determinados espacios. Siguiente, por favor. Y aquí nos encontramos con el subtema denominado como la importancia de los invernaderos. A partir de este punto, se han encontrado múltiples opiniones y la mayoría de ellas tienden a ser favorables o positivas acerca de lo que sería la implementación de un tipo de este sistema. De hecho, aquí se hace una mención muy especial de lo que vendría siendo José Miguel Mulet, un catedrático de bioquímica y biología molecular, que no solamente está a favor de lo que sería este tipo de temas, sino que además dice que este tipo de temas es respetuoso con el medio ambiente y produce de manera más eficiente. Y esto realiza un cierto debate o combate con lo que vendría siendo todas aquellas personas más o menos que están sesgadas con la idea de que implementar la tecnología en aspectos que requieren más bien el esfuerzo humano tienden a terminar en un desastre debido a que se consideran inexpertas, cuando realmente la verdad está muy lejos de lo que se cree usualmente entre las personas. Y esto es algo que se ha vivido de manera experimental, de manera viviente por ciertos integrantes del equipo que han trabajado con personal y ciertos grupos que apoyan lo que viene siendo la naturaleza y la mano del hombre directamente, pasándose por alto lo que viene siendo la tecnología. Y esto pues contribuye un gran sesgo y múltiples injusticias que se tienen por la tecnología en base a lo que puede apoyar. Y no solamente esto, sino mejorar incluso todos los procesos sin dejar ningún cabo suelto. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí nos encontramos lo que viene siendo el siguiente subtema. ¿Cuál sería la ventaja de la automatización? Esto lo vemos a lo largo de la carrera y es muy importante para la misma y para nosotros mismos y cualquier otro tipo de proyecto. Se suele creer muchas veces que este tiende a ser un aspecto negativo también para los aspectos industriales. Sin embargo, un aspecto fundamental de lo que sería la automatización es que con esto básicamente se podría llevar a cabo todo tipo de procesos de producción, de selección y control de manera autónoma.
sin contar de la participación humana o al menos a largo plazo, debido a que básicamente pues se ocuparía como siempre un tipo de mantenimiento. Sin embargo, nosotros lo pusimos en relación al proyecto porque se busca automatizar, es decir, no depender de las personas por los casos que se han vivido de COVID, y a su vez esto contribuye a un fuerte aspecto metodológico muy relacionado a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Básicamente, un procesador que sea capaz de poder desempeñar todas estas funciones contribuye a una relación tecnológica muy fuerte que se está viviendo actualmente en la industria 4.0 que nos aqueja ahora. Siguiente, por favor. Muy bien. Y aquí nos encontramos ya lo que viene siendo un tema, no un subtema, lo que sería la determinación de los componentes. Y bien, ya a partir de esto, nosotros evaluamos los componentes y la razón de ser a lo largo de todo el proyecto. Básicamente este apartado vendría siendo como la hoja de información técnica o la explicación de lo que sería cada material a emplear o elemento. Y aquí nos topamos con el primer subtema. ¿Cuáles serían los cambios por la sustitución de procesadores? Siguiente, Luis, por favor. Muy bien, y aquí está justamente el mismo subtema, que serían los procesadores y módulos, que se relaciona mucho con el subtema anterior de 6.2.1, debido a que se expresan en estos subtemas lo que vendrían siendo los cambios y diferencias entre los procesadores, pero a su vez introduce módulos que pueden funcionar. De manera general, explicando lo que vendrían siendo los procesadores comunes, como lo que vendría siendo el SP32, tal como se había mencionado anteriormente, básicamente constituye un tipo de sistema que sea capaz de solucionar operaciones de alto rendimiento. Y aquí nosotros lo cambiamos por lo que vendría siendo un PLC. El PLC es una máquina básicamente, debido a que tiene aspecto de una, pero realmente es un autómata programable, es muy grande, abarca mucho espacio y las operaciones que desempeña son del tipo industrial. Básicamente, ¿esto qué nos quiere decir? Que requiere una precisión muy exacta para poder desempeñar procesos sencillos. Entonces, realmente los procesos de activar bombas, hacer cálculos de agua, entre otras funciones, pues realmente se considera que esto no es necesario. Y de hecho, la conclusión de todas estas investigaciones es que al final todo depende en base a la necesidad, en base a lo que se sea el proyecto. Y de hecho, ahí había una frase que nosotros habíamos creado también para el proyecto, que es como llevar una bazuca de casa. Esto es básicamente debido a que ibas a gastar mucho más, ibas a poder terminar con daños colaterales y finalmente ibas a dejar o más o menos permitir que entren ciertas amenazas complementarias o en todo caso requerir un tipo de mantenimiento por el sistema de alto calibre que estás empleando a la larga. Y aquí nos encontramos también otros procesadores, como lo que vendría siendo el Arduino Mega, basado en el ATmega 256, lo que vendría siendo el Linkit Smart. El Linkit Smart vendría siendo un aparato fundamental que sustituye ampliamente lo que sería la SP32, que de hecho este llega a incluir hasta unas 3 veces más lo que vendría siendo el procesamiento. La desventaja de la Linkit Smart es que esta es difícil de conseguir y la única forma de poder conseguirla es mediante dólares y comprando directamente de la empresa privada. De modo que a diferencia de Arduino y Espressif con su SP32, esta placa hasta ahora no ha sido pirateada en ningún lado. De modo que esto desfavorece en parte su exportación a otros países y queda más bien como un tipo de sistema nacional o exclusivo del uso de los ingleses y americanos que básicamente emplean esta placa en procesos muy aislados. Sin embargo, se ha tocado trabajar con esta placa y se ha demostrado que es muy eficiente, muy intuitiva y además no constituye una desventaja en lo que sería el espacio. Sin embargo, esta no cuenta con un módulo Bluetooth, pero tiene una antena de alta capacidad y alto rango para poder desempeñar estas funciones. Entre otras cosas memorables que podemos decir de la Linkit es que básicamente contiene un adaptador de SD, pero eso se contempla también en el presupuesto que sería secundario ante este tipo de placa. Entre otros módulos que nos encontramos, pues vendría siendo el HC05, que de hecho más adelante en la diapositiva, ahí se encuentran unas fotos de los módulos y sensores que se emplean, y pues básicamente serían indispensables para realizar las funciones y arquetipos de este proyecto. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora nos topamos con los lenguajes de programación. Este apartado pues sería realmente más sencillo de explicar que el anterior, puesto que no hay como una definición compleja de cada uno, pero podemos mencionar también cosas memorables de cada uno. El C++ es un lenguaje que es muy sencillo de exportar y de programar. De modo que actualmente, por ejemplo, el equipo en nuestros teléfonos podríamos realizar un programa en C++ y compilarlo sin ningún tipo de error.
Esa es una de las ventajas que tiene C++, y que a pesar de que a veces tiene ciertos problemas en lo que vendría siendo el avance de la tecnología y su sustitución con C++, entre otras cosas, realmente C++ sigue siendo un apartado principal y sigue siendo uno de los más favoritos en el mundo de lo que vendría siendo la electrónica. Después nos encontramos con lo que vendría siendo Python. Python es un lenguaje de alto nivel que ha ganado mucho espacio en el mercado actual, puesto que sirve actualmente para un montón de cosas que están orientadas al espacio del Internet de las cosas. Que a diferencia de C++, se da más o menos como en su nivel de dificultad de programación debido a que tienen sus diferencias ampliamente, pero pues realmente ambas son muy sencillas de manejar. Sin embargo, Python está más orientado a lo que vendría siendo un espacio web y por seguridad de lo que sería la misma. Muy bien, después encontramos, saltándome a los comandos AT, los comandos AT básicamente fungen como un tipo de medio, un tipo de leyes o normas que están estandarizadas a un módulo sensor aparte de una compañía privada para poder manejarlos directamente a través del código ASCII, ya sea por el puerto serial o por puerto SSH o quizás Telnet. Realmente hay muchas formas de poder acceder a este tipo. De hecho, Linkit Smart funcionaba a partir del SSH. Se asignaba una IP y básicamente se podía accesar a ella. Esto nos da un gran atributo a lo que vendría siendo el proyecto actual, debido a que gracias a esto se podría monitorear la Linkit Smart desde alta distancia con simplemente un módem secundario que se encuentre, obviamente con conectividad al Internet. Y finalmente, el otro lenguaje de programación empleado pues vendría siendo HTML para la construcción sencilla de páginas, que a pesar de que hay muchos más en el mercado que son incluso mejores, de hecho Python también se puede emplearse. HTML lo que tiene una de sus características es que no consume mucha memoria. Los apartados para poder construir una aplicación en este son muy sencillos y son caracteres que básicamente pueden ser estudiados como el primer lenguaje de programación a estudiar por una persona. De modo que esto se aplica en el proyecto debido a que nosotros también cuidamos mucho lo que viene siendo la memoria para ofrecer el mejor servicio. Siguiente, por favor. Bien, y ahora nos encontramos con el tema que vendría siendo el entorno del proyecto. A partir de este punto, nos olvidamos de toda la metodología anterior y ya comenzamos a diseñar lo que vendría siendo el proyecto en sí, sin llegar a crearlo físicamente, sino a poder diseñar y a poder detallar lo que vendría siendo el proyecto en su funcionamiento. Y a partir de este punto hay muchos aspectos importantes a detallar, como lo que vendría siendo el primer subtema. Y aquí básicamente se nos hace mención a lo que vendría siendo la placa de Espressif, la SP32. Aquí también se nos detalla que vendría siendo una empresa china y se nos deja una ligera introducción al mismo. Sin embargo, aquí nosotros también tenemos nuestras propias hipótesis para el mismo. Básicamente que desempeñe función secundaria de comunicación empleando Bluetooth en modo esclavo. De modo que a partir de esta teoría o esta hipótesis, se dice que la SP32 podría funcionar como un elemento complementario a lo que sería la Linkit Smart, de modo que podrían operar consecutivamente y se podrían explotar ambos módulos sencillamente sin llegar a detonar ningún tipo de problema. Si nosotros continuamos más bien en lo que vendría siendo este tipo de detalles del proyecto, que antes que nada cabe recalcar que se puso una simple muestra en lo que sería el PDF debido a la longevidad del proyecto, porque es demasiado largo. También se crean distintas teorías que básicamente servirían mucho para poder especificar modelos alternos, ya sea empleando la SP32 de manera autónoma sin necesidad de usar Linkit o lo que vendría siendo utilizando una Raspberry. Este ya vendría siendo un sistema que es externo al proyecto y que no está contemplado, pero sin embargo nosotros también hacemos mención debido a que es posible adquirir una sencillamente también por un precio relativamente bajo si lo comparamos con lo que vendrían siendo los PLCs. Sin embargo, constituye un aumento de casi 6 veces lo que sería el presupuesto por un aparato que no sería esencial, sería más bien como un acto de añadir calidad, debido a que estas funciones que pueden ser desempeñadas por el modelo pueden consumir hasta 4 GHz de memoria. Esto es una gran cantidad de memoria en comparación con la SP32, de tal grado que emplear este proyecto no tendría que solicitar tanta memoria en base a los proyectos, y en base a esto se podrían realizar muchos procesos más, que a pesar de que aunque se salieran un poco de lo que sería el propósito del proyecto, constituirían una idea original o más bien como muy completa de lo que sería la idea. Siguiente, por favor. Y aquí nos topamos con lo que vendría siendo la programación.
Este aspecto ya fue diseñado por nosotros más o menos en lo que vendría siendo una idea del mismo, que de hecho ya habíamos compilado ampliamente. Y aquí nos encontramos con los comentarios iniciales del programa. Este programa escrito en C++ debido a que también tiene partes de Python y en ciertas partes de HTML, constituye más o menos unas 1000 líneas de código. Está especialmente encaminado al ATmega 328p, pero también está en el Arduino Mega debido a que el tamaño del sketch o el lenguaje en el cual se maneja esto es tan largo que llega a vaciar lo que viene siendo la memoria de un Arduino Uno, poniéndolo en ejemplos sencillos, o Arduino Nano, o inclusive el Leonardo. Si nosotros empleamos el Arduino Mega, le quedaría justamente a la perfección, y si nosotros quisiéramos emplear la SP32, pues tendríamos que particionar una parte de la memoria, de modo que, como se les había comentado anteriormente, en vez de liberar banderas, en este caso tendríamos que particionar todo el sistema para poder ampliar la memoria y disminuir otras funciones que no nos importan, pero que de este modo pues podría servir y que de hecho cabe perfectamente en la SP32. Si cabe en el Arduino Mega, debe de caber en el SP32 y por consecuente en el Linkit Smart. Y aquí nos encontramos algunos comentarios de ayuda, lo que vendría siendo el modo 2 avanzado. Todos estos modos básicamente constituyen los límites del sensor que nosotros hemos investigado por nuestra cuenta para poder determinar que son saludables o no para el ser humano, y en base a esto activar alarmas y ciertos protocolos de emergencia para poder salvaguardar al ecosistema e inclusive a una posible persona que se encuentre adentro. De modo que pues el proyecto se encuentra completo y aquí pusimos una parte, aquí está en blog de notas y pues ahí pueden apreciar lo que venía siendo de hecho un cálculo inicial para el cálculo de la tubería y lo que sería el flujo de agua, entre otros subprogramas. Siguiente, por favor. Y aquí ya nos encontramos con lo que serían las fotografías de los elementos. Si ustedes pueden apreciar lo que sería ese pequeño punto azul o cuadro, perdón, este sería el módulo de temperatura de HT22. Consecutivamente nos encontramos con los módulos de sensores. Todos esos módulos que ustedes tienen ahí son para un determinado modelo de lo que vendría siendo carbón, alcohol etílico, amoníaco, dióxido de carbono, ozono, entre muchos otros. Estos tipos de sensores son actualmente muy peleados en el mercado y nosotros tenemos la fortuna de tenerlos con nosotros de primera mano, de manera que en Taller de Investigación 2, pues este proceso realmente queda resuelto de una manera muy sencilla. Detrás de esos sensores tenemos los dos módulos de HC05 para poder complementar con la función Bluetooth, y atrás, que no vendría siendo una parte específica del proyecto, pero que podría funcionar para ampliar puertos, sería el PIC16 F877A, que vendrían siendo 40 pines, lo que podríamos considerar básicamente como una potente fuente de instrumentación para nosotros para poder seguir con este proyecto. Siguiente, por favor. Bien, aquí nos encontramos con el tipo de investigación. Nuestro tipo de investigación representa una conjunción entre lo que sería una investigación experimental junto a la aplicada tecnológica debido a la considerable cantidad necesaria de experimentación para adaptar el sistema a un determinado ambiente llegado a los límites para poder ofrecer todas las características benéficas a lo largo de esta metodología. También es de importancia mencionar que al ser de este tipo es posible añadir modificaciones que podrían dar lugar a trabajos de cierta originalidad y mejora para la situación. Finalmente, aplicada la tecnología por la aplicación, el uso de conocimiento ya estudiado a lo largo de nuestra carrera orientados a la mecatrónica como tal, brindando una ventaja notable al momento de realizar cualquier proyecto de tipo tecnológico. Siguiente, por favor. Muy bien, en este apartado necesitan diversas fuentes de información de confianza. Entre ellos, documentos y páginas web contienen datos e información útil de la cual nos apoyamos para nuestro conocimiento e información. Conocer, distinguir y seleccionar las fuentes de información adecuadas es demasiado importante para el trabajo que se esté realizando, ya que es parte del proceso de investigación y es una base fundamental para aclarar nuestros objetivos
y saber hasta dónde queremos llegar. La información es clave para la toma de decisiones. Saber la forma adecuada de cómo gestionar la información nos puede posicionar en un contexto competitivo y mejorar nuestra perspectiva del entorno. Siguiente, por favor. De acuerdo. Aquí tenemos un plan de actividades, un cronograma respecto a lo que la realización de nuestra tesis, nuestro proyecto, cómo va a ser. Está dividido en 4 meses, 4 semanas cada mes y en actividades. Por ejemplo, en el primer mes, en la primera y segunda semana del mes 1 vamos a realizar la actividad de crear bosquejos y diseños para determinar el funcionamiento general. En la tercera semana, la actividad será de convertir dichos diseños en modelos estandarizados y computacionales. Y en la última semana, la cuarta del mes 1, se realizarán simulaciones que apliquen con los diseños en situaciones hipotéticas. Esta misma actividad se realizará en la primera, segunda y tercera y cuarta semana del mes 2. En lo que respecta a la segunda, tercera y cuarta semana del mes 2, se verificará la eficiencia de las simulaciones. Y en el mes 3, en la primera semana, también se verificará la eficiencia de las simulaciones. En la primera, segunda y tercera semana del mes 3 se va a adquirir el material con el cual vamos a trabajar. Y en la tercera y cuarta semana del mes 3 se va a construir el entorno apropiadamente con los materiales. Y ya en la primera semana del último mes, del mes 4, se van a programar los controladores y se van a cargar los módulos. Y en la segunda semana del mes 4 se va a asegurar que la energía y todo el material esté listo para el encendido inicial. Y por último, la última actividad que vamos a realizar en la tercera y cuarta semana del mes 4 será dedicado completamente a consolidar las pruebas y dar por terminado el proyecto. Ok, ahora tenemos lo que vendría siendo la última parte de todo este proyecto, de todo este anteproyecto más bien, y lo que es la parte fundamental, que sería el presupuesto. Básicamente aquí se rige en lo que vendrían siendo partes complementarias, en lo que vendría siendo el segundo como primero, vendrían siendo partes que, aunque se complementan, vendrían aplicando para determinadas situaciones que nosotros íbamos a buscar, tal como se comentaba anteriormente, debido al apartado que había mencionado nuestro compañero Isaguirre en el tipo de investigación. Además de ser aplicada tecnológica, porque estamos aplicando lo que vendría siendo un tipo de aplicación de este tipo, también nos basamos en lo que vendría siendo la experimentación y a su vez esto nos permite a nosotros poder mejorar. Entonces, el presupuesto está encaminado básicamente a hacer el mejor trabajo posible, consiguiendo las mejores fuentes, debido a que todas las fuentes que ustedes encuentran en esta tabla han sido consultadas por los mejores distribuidores de Mercado Libre, que es actualmente la mejor forma de poder conseguir materiales, aquí los mochis, hablando por experiencia propia también. Y también una de las características que se presentan en este presupuesto es que se han conseguido recabar los suficientes puntos en la aplicación y con los vendedores para poder conseguir cosas a mejores precios. De modo que esto nos satisface a nosotros una gran mejora económica, puesto que le estamos sacando mucho provecho a lo que se podría llegar a vender con un tipo de sistema embebido de este tipo. En el primer cuadro nos encontramos básicamente con lo que ven los sensores principales y aquí en la tercera parte ya nos encontramos con la SP32, básicamente la placa de desarrollo del proyecto, que de hecho nosotros ya tenemos, pero que en un modelo estándar se requiere, entonces por eso fue incluido. Después tenemos el Arduino Mega 2560 y todo lo demás vendrían siendo partes fundamentales para cumplir con cierta parte del proyecto. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la segunda parte, nos encontramos modelos y apartados que ciertamente constituirían mayor dificultad para poder conseguir. Sin embargo, también logramos realizar un acuerdo entre los distintos distribuidores,
para poder que esto cumpla con algo que sea posible, que algo que sea rentable y que nosotros tengamos, y de hecho nos va a funcionar a futuro, debido a que muchos de estos sensores pueden ser empleados tanto a nivel personal de nosotros como nuestro futuro como ingenieros en mecatrónica, tanto como en otros proyectos. De modo que nosotros consolidamos que este presupuesto, aparte de ser altamente completo y que se basa en múltiples situaciones específicas, realmente constituye algo que nos va a servir a futuro y que nosotros le estamos sacando mucho provecho. Siguiente, por favor. Muy bien, de nuestra parte esto sería todo. Se espera que este proyecto haya satisfecho las necesidades de la materia y pues que esto constituya una mejora a lo que vendría siendo la situación en la que se encuentra nuestra localidad y pues probablemente lo que vendría siendo la humanidad en general. De nuestra parte, esto sería todo. Muchas gracias.